Buenas noches con todos y sí damos inicio a esta noche con la participación del Teniente Coronel de Estado Mayor de Aviación, que todos le conocemos, nuestro compañero ahora en el CIMI, el coronel Milton Zuma Larrea. Actualmente se encuentra en Salinas, en la Escuela Superior de Aviación. Ahora nos dará el tema SAR, búsqueda y salvamento aeronáutico. Entonces, adelante, por favor, coronel. Y Con la mientras ve- sigan sumando el resto de personas. Bien, con la veña de mi teniente coronel me voy a permitir compartir pantalla. Por favor, me confirman si está a la vista. Sí, sí, está bien, se ve y se escucha bien. Bien. Bien, bueno, como manifestación de respeto a la propiedad intelectual, debo mencionar que gran parte del material que voy a exponer esta noche fue facilitado por mi compañero de promoción y amigo, el señor Teniente Coronel de Estado Mayor de Aviación, Giadach Portillo Olivo, quien durante estos 26 años de servicio siempre ha estado en el ala de combate número 22, situado en Guayaquil, y actualmente es su comandante. La misión de esta ala es justamente el rescate de combate en tiempo de guerra y la búsqueda y salvamento en tiempo de paz, habiendo participado entre otros eventos relevantes como el desastre de la Josefina, el terremoto del 2016 y también algunas búsquedas y salvamentos en Galápagos. Bien, vamos a abordar brevemente la historia del SAR, la misión, cómo está este legislado, cuáles son los componentes del sistema, la organización. Vamos a comentar un poco acerca de los estados de la emergencia, que son aquellos que nos van a dar las pautas de cómo realizar la gestión ya propiamente dicha de la operación SAR y para al final establecer unas conclusiones. Si bien, como el objeto de la presentación es del SAR aeronáutico, en el ámbito aeronáutico quisiera yo inicialmente referirme a que el sueño de volar está registrado en la mitología griega, en la narración de el episodio de Dédalo, que era un ingeniero griego que vivía en Atenas y que pues por algunos problemas fue desterrado a la isla de Creta, en donde estaba bajo el yugo del rey Minos. Encontrándose en esta isla, pues se casó, tuvo un hijo que se llamó Ícaro, y entre los dos construyeron el famoso laberinto para que allí esté el Minotauro. Sin embargo, cayó en desgracia del rey y este le obligó a que ingrese también. Fue fácil para Dédalo escabullirse del laberinto, pero era una isla. Entonces, tanto por tierra como por mar, esta estaba custodiada y no le era factible salir. Así que se puso a estudiar a las aves y diseñó una estructura de madera a la cual adhirió con cera de abeja plumas y entonces le enseñó a su hijo cómo podrían abandonar la isla por vía aérea, dándole dos recomendaciones. La primera, que no vuele muy bajo porque el agua, la sal, podría mojar las alas, hacerlas pesadas y hacerle caer. Y tampoco que se eleve muy alto, toda vez que los rayos del sol derretirían la cera. Al principio empezaron a volar juntos, sin embargo, extasiado con lo que veía, Ícaro empezó a ascender, 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 sin percatarse que finalmente, efectivamente, los rayos del sol derretían la cera y por ende las plumas se desprendían de su cuerpo, cayendo aparatosamente en el mar, siendo recogido por las Nereidas. Estas son las hijas de Poseidón, mitad mujer y mitad sirena. Y es así que este momento mágico se recoge pues como el primer accidentado y lamentablemente es la primera víctima de esta pasión por volar y la primera misión pues de rescate hecha por las sirenas. Ya pasando a documentos escritos, la primera operación de búsqueda y salvamento se da en 1656 al norte de Australia. Un buque mercante holandés naufraga y fruto de ello pues
se hace o se conforma un equipo de búsqueda compuesto por varios barcos y centenares de hombres. Sin embargo, al igual que la anécdota de Dédalo Ícaro, en donde falleció pues también a los tripulantes de este barco no los pudieron salvar debido a las condiciones meteorológicas, y para colmo se perdieron también 11 hombres y un barco en esta operación de búsqueda. En el ámbito aeronáutico tendría que llegar la Segunda Guerra Mundial, en donde la versatilidad de las aeronaves, de los diseños, los motores, hacían que las tripulaciones pues sean abatidos con más facilidad, la gran cantidad. Estamos ya frente al desarrollo industrial, y gracias a la incorporación del paracaídas en los pilotos, estos cuando se lanzaban especialmente sobre su propio territorio en la batalla de Inglaterra, cuando caían en la isla de Inglaterra, eran fácilmente recuperados. Sin embargo, cuando estos o los alemanes caían en el mar, se complicaba el asunto. Es así que las fuerzas aéreas empezaron rápidamente a organizar unas unidades de búsqueda y salvamento a las que les fueron encargadas estas labores. Pasado el tiempo, en nuestro país tampoco va a ser diferente. En el año de 1983, en el registro oficial, se va a crear el Servicio de Búsqueda y Salvamento, en el cual se designa a la Fuerza Aérea Ecuatoriana como la responsable de esta actividad en todo el territorio nacional. En la misma línea, dentro de lo que establece el marco legal, podemos ver de que a nivel internacional, en general, el SAR básicamente se define como el aglutinamiento o la conjunción de todas las entidades de atención de emergencia y ayuda humanitaria, que pueden ser estos civiles o militares, con el propósito de crear instancias de colaboración mutua y coordinación técnico, administrativo, operativo y logística, para que en las diferentes fases del desastre, sean estos naturales o antrópicos, los cuales provoquen afectación a la población, exista esta unidad de respuesta. Ya en el ámbito aeronáutico propiamente, el objeto es que esta coordinación esté enfocado a la búsqueda de aeronaves perdidas o accidentadas. En este caso, recordemos que en el año de 1972 es famoso este episodio de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba un equipo de rugby para unos encuentros deportivos en Chile, y finalmente se accidentó en los Andes. 73 días, nunca les encontraron, y gracias al esfuerzo de los mismos pasajeros, que luego de 10 días de recorrer aproximadamente 30 kilómetros en los Andes, lograron alcanzar una población rural en el territorio chileno y lograr identificar la ubicación de sus compañeros y de allí rescatarlos. Otros no han corrido con la misma suerte. Recordarán hace pocos años un avión de matrícula boliviana que transportaba un equipo brasileño para tener unos encuentros deportivos en Colombia. Si mal no recuerdo, era el Chopocaense. Y finalmente, bueno, allí hubieron 6 personas que pudieron salvar sus vidas mediante la activación de este sistema SAR. En el marco de este tema legal, la Constitución de nuestro país, en su artículo 24, establece que todos los convenios internacionales, una vez que se encuentren promulgados, formarán parte del ordenamiento jurídico, y en tal virtud se prevalecerán sobre las leyes y otras normas de menor jerarquía. Cuando hablamos de los tratados o convenios internacionales, nos referimos específicamente al Convenio de Chicago, que es la convención madre de donde nace la aviación civil internacional, y que en su artículo 25, cuando se refiere a las aeronaves en peligro, establece que cada estado contratante se compromete a proporcionar los medios de asistencia que considere factibles. Esta factibilidad está en función de la disponibilidad mecánica y de tripulantes para la operación. A su vez, existen normas de sujeción que establecen las propias autoridades del Estado y a las cuales deben de circunscribirse quienes proporcionen los medios de asistencia. En este aspecto también hay un convenio del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas. En el terremoto del año 2016, países como Perú,
Argentina, Uruguay, proporcionaron medios aéreos y que estuvieron bajo control operacional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Por otro lado, cuando se emprende la búsqueda de aeronaves, es obligación de los participantes colaborar de manera coordinada y oportuna para la aplicación de este convenio. En el mismo sentido de la OASI tiene varios anexos en los cuales están establecidas las diferentes actividades aeronáuticas, como por ejemplo, cómo deben ser la infraestructura aérea, cómo deben ser los servicios de tránsito aéreo, cómo se debe hacer la prevención o mitigación del cuidado del medio ambiente en el ámbito aeronáutico. Y uno de estos es el anexo número 12, que es justamente el de búsqueda y salvamento, en donde los países signatarios de este convenio se comprometen a disponer de una brigada de salvamento con elementos que pueden ser públicos o privados, es decir, con todo el poder nacional, y que se encuentren debidamente situados y equipados para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y salvamento. De la misma manera, se establece que el país tendrá a su cargo una región en la cual deberá funcionar un centro coordinador de búsqueda y salvamento. Al respecto, la Ley de Aviación Civil, ya pasando a la legislación nacional, en su artículo 11 relacionado con el servicio de búsqueda y de salvamento, establece que este es un asunto de interés público. Asimismo, le da la responsabilidad o la delegación de la autoridad al director general de Aviación Civil y se dispone que debe contar para las actividades de un plan nacional de búsqueda y salvamento y este a su vez debe tener un plan operativo. De ahí que entonces se han firmado acuerdos o convenios interinstitucionales a nivel nacional. Entre ellos, relevancia tiene el convenio marco entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con el Ministerio de Defensa Nacional. Y para materializar este convenio, existe ya un acuerdo operativo de cooperación entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con la Dirección General de Aviación Civil. De ahí que como fruto de estos acuerdos o convenios, entonces surgen los planes, entre ellos el Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento, que el que se encuentra vigente está al año 2010, y con el mismo año el plan operativo en la misma materia. A nivel de la Fuerza Aérea, nosotros también contamos con un plan operativo, y como ustedes pueden ver en el lado derecho, el anexo A es de organización del sistema, en donde la cabeza, como habían manifestado, de acuerdo a la Ley de Aviación Civil, es el Director General de Aviación Civil, y en el ámbito operativo, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que va a operar con sus medios propios. Estas son las diferentes alas de combate o de transportes, y se entiende como medios complementarios los medios de las otras fuerzas o de otras instituciones del Estado, sin dejar por fuera las colaboraciones de las compañías privadas que pudieran también sumarse a los esfuerzos de búsqueda. En lo que respecta a los componentes SAR, básicamente son 5. El primero, obviamente, debe contar con una organización. Esta organización, para materializar las actividades, debe disponer de recursos. Estos recursos, para que sean empleados de manera adecuada y oportuna, deben hacerlo a través de protocolos y de equipos de comunicaciones, con los cuales se dispone de una doctrina para la atención de la emergencia, la misma que debe ser doctrina para la habilidad y la acción de actividades que se realizan. Hablando de organización, entendida la cadena de mando, vamos a tener la gestión que va a estar a cargo de la coordinación SAR, que está con el director de la Dirección General de Aviación Civil como cabeza política, por así decirlo, de esta actividad. En el ámbito operativo ya está la planificación a través de un coordinador que va a ser el comandante del ala de combate número 22. La supervisión operacional, que va a estar a cargo de un oficial comandante en escena, es decir, aquel que está geográficamente ubicado más próximo al lugar que se estima que está el desastre,
o que está confirmado el desastre o el accidente, que es un oficial piloto con curso de SAR. Y finalmente el cumplimiento, tenemos allí las unidades de búsqueda y salvamento, que son básicamente cuando es por vía aérea las tripulaciones y en los ámbitos terrestres o marítimos las patrullas. Cabe aquí indicar que estas unidades de búsqueda en lo posible deben ser especializadas dependiendo del ambiente o el dominio en donde se van a emplear, como son el desierto, la montaña, mares, operaciones ribereñas o lagos. En el país, de acuerdo a los convenios internacionales, tenemos que el área de responsabilidad que le corresponde al Ecuador es la región de búsqueda y salvamento Guayaquil. Así se llama. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, corresponde la responsabilidad tanto en el área continental como en el área insular, incorporando esta área que es la zona de exclusión económica y una parte que es aguas internacionales. Estas dependencias de búsqueda y salvamento de la aviación civil tienen la responsabilidad de analizar y evaluar con su personal técnico los incidentes o accidentes que ocurran en esta región de información de vuelo, a fin de, a través de este plan operativo en coordinación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dar una respuesta eficiente y oportuna a la emergencia. Geográficamente, en el ámbito de la Dirección General de Aviación Civil, esta está compuesta por un centro coordinador de rescate en la capital y a su vez tiene 3 subcentros, uno ubicado en la costa en Guayaquil, el otro en la región oriental, en la Shell, y la que se encuentra en Galápagos. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene en cambio su centro coordinador de rescate en el ala de combate 22 en Guayaquil, y dependiendo de las necesidades y de las facilidades de las comunicaciones y de los desplazamientos, lo despliega dependiendo dónde se lo necesite. Hace años, por ejemplo, hubo el tema del accidente de un avión de TAME en el cerro del Cumbal, en la provincia del Carchi. Entonces, hacia el aeropuerto de Tulcán, en el aeropuerto Teniente Coronel Luis Amantilla, fue donde se instaló este subcentro coordinador de rescate. Para entender cómo funciona o cómo se desarrolla, hay que conocer que una vez que se está realizando una actividad de vuelo, se van a mantener las comunicaciones entre la tripulación con los servicios en tierra, de tal suerte que en un periodo de vuelo o en una misión de vuelo, en caso de que no hayan las comunicaciones, va a haber un periodo de aproximadamente 30 minutos en donde se va a generar la denominada fase de incertidumbre o INCERFA. La INCERFA se activa ante la posibilidad de que se haya producido o se pueda producir un accidente aéreo. Esto pues puede ser, entre otras, porque no se ha recibido la comunicación de la aeronave dentro de los 30 minutos que se esperaba o que tenía que reportarse, o que se ha pasado de un tiempo de más allá del establecido para el arribo al punto o al aeropuerto de destino. A continuación, se activa la fase de alertamiento o alerfa, en donde la posibilidad del accidente ya se transforma en potencial o real, debido a que ya transcurrieron los 30 minutos y 5 minutos adicionales que la aeronave debía de aterrizar en el punto que estaba a su destino. O porque por algún medio, por alguna comunicación de otro piloto, de otra tripulación o por versiones de moradores, se conozca que hubo una operación defectuosa que podría provocar este accidente. Y finalmente, la destrefa o la fase de peligro, en donde la posibilidad, en este caso, al no tener comunicaciones, es inminente del desastre, toda vez que ya ha transcurrido el tiempo desde la última comunicación, falta de respuesta a varios intentos de comunicaciones, se ha agotado la autonomía del combustible, es decir, por la cantidad de combustible, al igual que un vehículo terrestre, pues un vehículo aéreo también tiene cierto tiempo para mantenerse en el aire.
Cuando en cambio hay la comunicación, va a ser más fácil y aquí pues se elimina esta fase de incertidumbre, pues porque por las comunicaciones conocemos que algo no está yendo bien y de perderse las comunicaciones finalmente pasamos directamente a la fase de destrefa. En la fase de alerta se activan o se alertan a las unidades de búsqueda y en la de destrefa ya se ordena su salida. Aquí les voy a presentar las etapas de operación y la gestión del SAR. Lo primero, obviamente, aquí en este caso podemos ver en la diapositiva el naufragio de un buque, un accidente aéreo. Entonces, alguna cuestión que se suscite va primero a generarse una alerta o la toma del conocimiento a través de los dispositivos, los satélites, las comunicaciones, las mismas que van a ser transmitidas a un área de uso local en donde se tomarán las acciones iniciales. Esto pasará a un centro de emisión, de control de emisión, en donde se realizará la planificación y finalmente las unidades que tienen que salir a hacer la búsqueda y posteriormente el salvamento o la evacuación de los accidentados o de los fallecidos, pues ya será propiamente la operación con la conclusión de la misión. Aquí les voy a proyectar un video al respecto. No aparece el video. No, no se proyecta, amigo. Y en lo que respecta a la conclusión de la misión, es prácticamente ya la etapa final del incidente SAR o accidente. Y básicamente, bueno, aquí dice es cuando es exitosa, pues obviamente cuando los objetos buscados hayan sido localizados y rescatados. Pero como habíamos visto inicialmente en el primer SAR documentado marítimo, no siempre esta es la realidad. Asimismo, a veces se encuentran las aeronaves accidentadas con el personal fallecido. Lamentablemente, los moradores del sector, lejos de ayudar, bueno, no siempre, pero en ocasiones, lejos de ayudar a poder identificar las víctimas, empiezan más bien con el vandalaje o a llevarse ciertos accesorios o componentes del avión como souvenir, los cuales cuando la junta investigadora arriba al sitio, al carecer de estos elementos, pues le dificulta la reconstrucción de los hechos. Aquí les voy ahora a proyectar un ejercicio para que tengamos una idea de cómo nos preparamos para el cumplimiento de estas misiones y puedan visualizar o comprender de mejor manera las etapas que les mencioné en la diapositiva anterior. No, no cambia, está la misma lámina. Perdón, no aparece el video. No, el video anterior tampoco se vio, coronel. Ok, voy a dejar de compartir. Entonces, permítame, voy a abrir. Los voy a tener los dos videos abiertos. Exacto. Ok. Vamos a compartir.
Ok, ahí va el primer video entonces. ¿Está a la vista? Sí, ahí sí. Sí está. Falta el audio. El audio. Alerta que indica que una aeronave puede estar en riesgo. Ahí está. Ya, ahí va. EANA, la empresa argentina de navegación aérea, presenta SAR Activo, un innovador concepto en servicio de búsqueda y salvamento aéreo. El SAR Activo opera en todo el país y a toda hora, desde su centro coordinador Ezeiza y 4 subcentros regionales. ¿Cómo funciona? Ante una señal de alerta que indica que una aeronave puede estar en riesgo, los operadores SAR inician la verificación de la información recibida. En caso de confirmarse la emergencia, se implementa de manera inmediata el plan de búsqueda y salvamento. El SAR Activo emplea nuevas tecnologías y un sistema de coordinación de recursos con los organismos intervinientes, con especialistas en rescate y un inédito sistema de voluntariado. Con el SAR Activo, EANA eleva los estándares de calidad y seguridad operacional de la aviación del país, creando una nueva referencia en la región. SAR Activo, un innovador concepto en servicio de búsqueda y salvamento aéreo. Entonces, estos son los elementos y ahora vamos a ver cómo estos elementos se conjugan y se ponen en práctica a través de los ejercicios que también se realizan. ¿Me confirman si es que escuchan? Actualmente nos encontramos en Uspallata para un ejercicio de búsqueda y salvamento. Este ejercicio consiste en el simulacro de un avión que se accidenta en la zona de precordillera. En primera instancia se destacó una aeronave del gobierno de la provincia de Mendoza, quienes fueron los primeros en arribar al lugar y pudieron divisar la silueta utilizada en esta ocasión. Se comunicaron con el personal de búsqueda y salvamento de Mendoza, quienes destacaron 2 aeronaves de Fuerza Aérea y una de la Policía de la provincia de Mendoza, quienes hicieron sobrevuelo sobre el área para confirmar que efectivamente se trataba de la aeronave. Por tal motivo, lo que hicimos fue coordinar con personal de la patrulla terrestre de Gendarmería Nacional y Ejército Argentino para que se puedan dirigir a dicho lugar, logrando llegar y pudiendo dar un fin a este ejercicio de manera satisfactoria, pudiendo rescatar a las personas que estaban afectadas en dicho accidente. Bien, entonces, como les decía, a través de este equipamiento, de estos procedimientos, de la documentación que se genera, de la doctrina de la búsqueda y salvamento, de los ejercicios que se realizan y con los cuales se hacen evaluaciones y se mejoran nuevamente los procedimientos, se llega a la conclusión exitosa de la misma. El mensaje, pues, lo que tiene que ver con el SAR es de que, como ustedes vieron, desde tiempos remotos ha existido información sobre este tipo de operación y a través del tiempo se han ido mejorando los métodos, los procedimientos de manera significativa hasta lograr tener equipos especializados. Y gracias a estos logros y avances, y la tecnología hoy por hoy juega un papel clave, especialmente en lo que tiene que ver con las comunicaciones, con las imágenes, con la información satelital, que han sido imprescindibles para su desarrollo, lo cual genera innovación y estas innovaciones pues permiten mejoras para los procedimientos a fin de seguir el hecho para continuar salvando vidas. El lema del ala de combate número 22 es para que otros puedan vivir y estaría presto a, si es que tienen algunas inquietudes al respecto.
Sí, buenas noches, coronel, damas, caballeros. Mi coronel, una consulta ahí en el video, por ejemplo, salió el ejercicio que hacían en Argentina, me parece, y se veía el logo del Ministerio de Transporte. No sé si, o sea, eso es algo normal, porque bueno, aquí, como usted mencionó, aquí en el país, realmente ese tipo de actividades está a cargo de la Fuerza Aérea. Digamos que en otros países de la región también está a cargo la búsqueda y rescate, digamos, a través de las Fuerzas Aéreas o es indistintamente de acuerdo a, no sé, pues a las políticas de diferentes países. Sí, mi comandante. En el caso de nuestro país, nosotros somos signatarios del Convenio de Chicago, en donde se establecen, entre otros, la sujeción a las normativas de este. Y básicamente lo que el Convenio de Chicago nos dice es que nosotros como Estado tenemos la obligación de disponer de una unidad de búsqueda y salvamento que puede ser pública o privada, para que pueda brindar una respuesta inmediata, oportuna y que solvente en este tema de los desastres aéreos. Aquí el Estado, efectivamente, el tema de las rutas están a cargo, las rutas aéreas están a cargo del Ministerio de Transportes. Esa es la razón por la cual existe o consta el Ministerio de Transportes en nuestro país y en el caso argentino. Ahora, el Ministerio de Transportes es un ente político administrativo. Entonces, este a su vez requiere de un ente operativo. Es por ello que en coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, que es en cambio el órgano rector de la aviación, identifican que ellos son niveles políticos y administrativos, no así operativos. El ámbito operativo va a estar en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en los bomberos y cuando existe un esfuerzo de búsqueda o un esfuerzo de rescate también no se limita la participación de las compañías privadas, sean de línea aérea, como en el caso del terremoto, que en ese momento la compañía TAME pues sí participó, o las empresas adscritas del gobierno que tienen medios aéreos, como en el caso de Petroecuador, que disponen también de aeronaves. Y sin perjuicio de que también podamos recibir aportes de otras fuerzas aéreas o de medios aéreos de otras fuerzas como la terrestre, en el caso del terremoto del 2016. Tuvimos la participación o la colaboración de 4 helicópteros del ejército peruano, MI, que pasaron bajo control operacional de la Fuerza Aérea, al igual que un avión Spartan de la Fuerza Aérea del Perú, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Argentina, un avión C-130 de la Fuerza Aérea Uruguay, entre los medios aéreos que me recuerdo. Entonces, esa, digamos, es la concatenación de por qué intervienen el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Aviación Civil en el ámbito político-administrativo y en el ámbito ya operativo, las unidades del sector defensa o de la Policía Nacional, los bomberos que disponen de estos medios. Y esto cabe recalcar que es una coordinación que se realiza. Obviamente, a través de los medios aéreos se hace la búsqueda aérea, pero ya el salvamento, es decir, la evacuación, no siempre es solo con medios aéreos, dependiendo la magnitud o la gravedad, o la ubicación en el terreno, también se lo hace con el personal de tierra. Nosotros tuvimos un accidente que se rompió la cola de un avión MK-89 en el oriente. Y realmente el otro avión que estaba volando en formación pudo dar las coordenadas, pero por la altura de las copas era imposible ver la ubicación de dónde estaba el avión o si es que la tripulación había sobrevivido. Entonces ahí se coordinó con el ejército y a través de las patrullas terrestres que navegaron con GPS por la selva, lograron identificar el lugar del siniestro
y en el rescate de un tripulante nuestro, de un piloto, lamentablemente hubo otro accidente y falleció el rescatista y nuestro piloto. El otro piloto sí pudo ser evacuado porque estaba en un área en la cual era más fácil el acceso para el rescate. Eso es lo que le puedo manifestar con su pregunta. Gracias, muchas gracias. Al respecto también, mi comandante, en el país no solo existe el SAR aéreo, también existe el SAR marítimo, que está a cargo de la Armada del Ecuador, y del cual por lo general tenemos, o la opinión pública conoce más por el tema que ustedes realizan en las Islas Galápagos, cuando hacen las evacuaciones aeromédicas, o también hacen especialmente las búsquedas cuando hay algunas embarcaciones, especialmente las de pesca artesanal, que se pierden. Milton, una pregunta. Tú nos dices que estás, bueno, que todas pasan a pertenecer a la Dirección de Aviación Civil, estos rescates. Pero ¿cuál sería la diferencia con los TCA que realizan la Fuerza Aérea Ecuatoriana mismo y lo realizan a través de las disposiciones del Presidente de la República o del Ministro de Defensa? Pero Sí. la FAE. ¿Cuál sería la diferencia entre SAR y TSA? ¿Y cómo Sí, sí, o sea, la operación, nosotros tenemos que diferenciar entre operaciones y misiones. La operación es, digamos, lo que le engloba, y esa operación se llama de búsqueda y salvamento. La búsqueda es a través de los medios aéreos que hacen el reconocimiento, patrones de reconocimiento en el sector para tratar de ubicar en dónde está la aeronave siniestrada o dónde está el accidente que se pudo haber producido. Luego viene ya lo que es el salvamento, y el salvamento básicamente es la evacuación del personal que está o fallecido o que requiere o que está herido. Y ahí es en donde viene lo que usted menciona, el TCA, que es ya la misión de transporte sanitario aéreo. Ahora, ¿en qué se diferencia el TCA del EVAM? O sea, el transporte sanitario aéreo de la evacuación aeromédica. De acuerdo a la doctrina, se hace evacuación aeromédica cuando la aeronave dispone de una unidad de cuidados intensivos y de un quirófano a bordo, es decir, que se tiene la capacidad de resolución en el aire, no solo con el equipamiento, sino con el personal médico entrenado para ello. En cambio, el transporte sanitario aéreo es el que se realiza únicamente de personal que previamente ha sido valorado, se encuentra estable y necesita no una resolución inmediata al problema médico que le aqueja, sino que vamos a suponer está fracturado o tiene múltiples fracturas, sin embargo está estabilizado, no tiene problemas de presión, pero requiere ser evacuado a otra ciudad en donde haya una unidad de sanidad o un hospital con una mayor capacidad resolutiva. Actualmente, a través del sistema ECU 911, en donde se encuentra personal del Ministerio de Salud Pública, de Fuerzas Armadas, lo que están haciendo los hospitales de provincia, especialmente tenemos mucho nuestro principal cliente es en el Tena, desde el aeropuerto de Jumandi. Ellos hacen el requerimiento a través del ECU 911, informan que es un paciente del Ministerio de Salud Pública. Nosotros como Fuerza Aérea nos aseguramos de dos cosas. La primera, que el paciente esté estable, porque nuestras aeronaves, al igual que también la del Ejército o la Marina, no tienen una capacidad resolutiva de a bordo. En tal virtud, evacuación aeromédica como tal no lo podemos hacer. Y segundo, que ese paciente vaya acompañado de un médico y que en el lugar, por ejemplo, vamos a suponer que lo evacuamos a Quito. En Quito ya debe estar coordinada la ambulancia y la casa de salud en la que le van a recibir. Porque ya cuando empezó este tema de los transportes sanitarios aéreos, nos pasaba de que nos traían a la persona, por ejemplo, al fracturado, y cuando ya el médico le subía y le acomodaba en la aeronave, se bajaba. Y le decíamos, no, pues ¿cómo se va a bajar si en Quito aterrizamos y
y quién maneja los protocolos de la derivación del paciente. Y entonces decían, no, pero en cambio yo llego a Quito y ¿cómo me regreso? Luego ya se logró solventar este tema con los directores provinciales de salud y persistía el problema de que llegaban a Quito y no había la ambulancia, o a veces había la ambulancia, pero tenían que luego estar por varios lugares haciendo la peregrinación de en qué casa de salud les recibían. Y esto, si bien ya no era nuestra competencia, pero cuando salía a la opinión pública, a todos nos meten en la misma colada. Decían, sí, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea o de las Fuerzas Armadas, cuando no especificaban, evacuaron a una persona, a un herido, y luego no sabían a dónde llevarle, pero no nos desvinculaban del hecho de que esa no era nuestra responsabilidad, sino que en este tema somos una cadena, somos unos eslabones para lograr el bienestar de la población, que esa es una de nuestras misiones. Sí, mi coronel, yo quería preguntar una situación, ¿hasta qué capacidad ustedes pueden hacer un transporte aeromédico? Porque yo recuerdo, yo una vez estuve en el comando conjunto, que había una situación que pasó con mi coronel Acosta en un patrullaje en la frontera. E indicaban que las aeronaves de las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones como para poder transportar, y sobre todo en la noche, y tuvieron que hacer un pedido a la Policía Nacional, y por medio de una aeronave de la Policía Nacional le pudieron transportar, primero le llevaron a Esmeraldas, y de Esmeraldas le llevaron a Quito. Entonces no sé qué situación hubo ahí que no se le pudo transportar, porque algo indicaban, porque hasta donde yo tengo entendido, hay un helicóptero de la Fuerza Aérea que está en condiciones de suplir como ambulancia aérea, y que también transporta o hace evacuación en la noche. Entonces parece que había alguna situación o algo no se coordinó, no sé qué situación hubo en aquel entonces, mi coronel. Sí, o sea, verá, el primer asunto es dejar claro de que nosotros, y bueno, ahí de lo que conozco, las tres fuerzas, lo único que podemos hacer es transporte sanitario aéreo. Obviamente en condiciones diurnas, cuando es de helicópteros, va a estar sujeto a las condiciones meteorológicas del área en donde tiene que ingresar a hacer la extracción. Aparte, hay que ver el nivel de seguridad para que la aeronave pueda operar, porque lo peor que nos puede pasar es de que mandamos la aeronave a un área en donde el nivel de seguridad no es el adecuado y nos terminen derribando la aeronave. Entonces, por lo general, lo que se hace es de que las patrullas terrestres, en lo posible, extraigan al herido a un área en donde tanto el área geográfica, la topografía, la vegetación permitan la aproximación de un helicóptero, y la parte también de la seguridad. Una vez que se extrae a esa persona, dependiendo, se lo lleva al aeropuerto más cercano para que en esa ciudad resuelvan el problema o de salud que tiene la persona, o en su defecto, a través de un avión, se lo evacúa a Quito o a Guayaquil para que allí lo atiendan. En el tema del nocturno, existe lo que se llama la calificación operativa de habilitación de vuelo nocturno, y aparte del uso de los equipos de NVG, porque usted puede volar nocturno contacto, pero allí está circunscrito nada más al área próxima al aeropuerto, no puede salir del área controlada. Y para salir del área controlada del aeropuerto o la zona de control de aeródromo, usted utiliza el NVG. Entonces, el caso que me menciona exactamente, pensaría yo que el problema era de la disponibilidad de tripulaciones que tenían la habilitación en el NVG. Posiblemente la policía sí estaba en ese momento con una tripulación habilitada en NVG. De hecho, nosotros como Fuerza Aérea estamos trabajando en ello para que tanto los helicópteros Koala como los helicópteros H-145, que los tenemos desplegados especialmente para la frontera norte,
puedan cumplir esta operación en todo tiempo, me refiero a las condiciones de luminosidad, y lo que estaría es pendiente lo sujeto a si es un área de alta o baja amenaza y las condiciones meteorológicas, que obviamente ahí hay algunas limitaciones, especialmente por visibilidad. Coronel, una preguntita. Sí. ¿Qué consideran ustedes la capacitación o formación de la comunidad que se encuentra en lugares donde hay frecuentes accidentes aeronáuticos? Esto le preguntaba porque siendo ellos los primeros respondedores, los que están ahí deberían, por ejemplo, saber a quién comunicar un accidente aéreo. Alguna vez tuvimos la oportunidad de conocer de la caída de un helicóptero, pero la comunidad no sabía cómo comunicarse, a quién comunicar, y tampoco sabía la comunidad ese lugar primeros auxilios básicos para poder asistir y apoyar a las personas que estaban heridas hasta que venga la ayuda, como usted explica, que en cierta manera sí se van a demorar un poco hasta llegar al lugar. Entonces, ¿consideran a la comunidad estas capacitaciones? Le soy sincero, no estamos, bueno, la capacidad nuestra es limitada y no recuerdo que se haya hecho este asunto. En el año 2003 aproximadamente, un compañero mío justo estaba volando un helicóptero Allowe trasladándose de Guayaquil a Quito y cayó en el desierto de Palmira. Y realmente ahí pasó lo que usted menciona, que la comunidad no sabía qué hacer. Bueno, afortunadamente el accidente o el descenso del helicóptero fue controlado a través de una maniobra que se llama la autorrotación. Pero mientras mi compañero y el otro piloto estaban hablando con alguien de la comunidad, por el otro lado estaban ya llevándose los cascos como souvenir. Entonces, hey, espere, venga, traiga. Entonces, por lo general, lo que nosotros dentro de nuestra formación tenemos es de tratar de cuando se asoma a alguien, algún campesino o alguien del interior, pedir que nos pongan en contacto con el líder comunitario. Porque por lo general los líderes comunitarios tienen una comunicación política hacia los presidentes de las parroquias, de las juntas parroquiales, las de aguas, de los cabildos, y a su vez ellos ya salen hacia la prefectura o a las gobernaciones. Hoy por hoy con el tema de los teléfonos celulares sí se ha facilitado bastante. Por ejemplo, les cuento una anécdota. En el año 2000 ya estaban los celulares. Nosotros estábamos trasladando algunos aviones de Manta a Taura, por cuanto se iba a hacer la repavimentación de la pista de Manta para la avenida del FOL de los americanos. Y en la aproximación final, más o menos a la altura, a unos 10 kilómetros al norte de Milagro, se eyectó una tripulación. Y el avión, bueno, cayó ahí en unos arrozales, no hubo afectaciones, pero la tripulación cayó. Y la incógnita era de que no se sabía si los pilotos estaban vivos o ya habían fallecido. Entonces la anécdota es que el piloto llama al comandante de la unidad por su celular y le dice, mi coronel, le llama el mayor tal y le permito darle parte que estamos vivos. Y él le dice, déjese de bromas, vea que ahorita tengo 2 pilotos eyectados y necesito saber cómo están ellos. Y él otra vez le repite, soy yo, mi coronel, yo le estoy llamando a informarle que me encuentro bien. Y mi coronel nuevamente, no señor, le digo que deje de hacer bromas, hasta que bueno, ya creo que entre los dos se tranquilizaron y ya se escucharon, reconocieron los timbres de voz, el acento, y bueno, ahí ya a través del teléfono celular se pudo comprobar. Pero hace algunos años, cuando fue el tema del Cumbal, allí en cambio tuvimos un problema de jerarquía, porque el ala 22 envió a Tulcán a un capitán. Y como mi coronel Sánchez sabe, en Tulcán ustedes tienen algunas unidades o una unidad bastante grande de frontera, y ahí el oficial más antiguo es un full coronel. Entonces ahí hubo un pequeño
conflicto de jerarquía, porque claro, el capitán era menos antiguo, pero tenía la delegación legal para liderar el centro, el subcentro de rescate. Y en cambio, de acuerdo a la norma, la unidad del ejército lo que tenía era que dar el apoyo para el funcionamiento de este centro y más no tomar el control del centro. Y luego pues ya tuvo que viajar el comandante del ala. Igual el comandante del ala seguía siendo menos antiguo que el oficial coronel que estaba allí. Luego tuvieron que mandar un general. Entonces, bueno, no estoy hablando mal ni del señor oficial ni de la fuerza, sino que a veces la falta del entrenamiento nos hace que no entendamos cuál es la ubicación dentro de la organización y si somos la organización que lidera o la que apoya. Para esto ya antes de la pandemia, especialmente se han empezado a hacer ejercicios binacionales con Colombia y con Perú, justamente en este tema tanto de búsqueda y salvamento como de interdicción de tráficos ilícitos asociados al narcotráfico. Eso es lo que me gustaría participarles. Listo. En lo que corresponde al SAR, búsqueda y rescate aéreo, ¿a qué porcentaje más o menos estamos de nuestras aeronaves, hablo de Fuerzas Armadas, que tienen equipamiento para navegación nocturna? Porque es justamente lo que va la pregunta que hacía el mayor Moreno, del teniente coronel Acosta, que se le fue un tiro a un subteniente y perdió la pierna por un simple tiro pero fue la situación de lo que hablaba el Jimmy Moreno. Pasó que él fue rescatado, pero el asunto es que a través de la Cruz Roja empezaron a monitorear en todas las Cruz Rojas del país buscando plaquetas y no había en ninguna parte del país y se logró identificar que tenía la Cruz Roja de Santo Domingo. Entonces, pero como dice Jimmy, nosotros no teníamos una aeronave que pueda transportar en la noche esas plaquetas y tuvo que pedimos a la aeropolicial y ellos lo hicieron en la noche. Por eso te quería preguntar, ¿a qué porcentaje estamos más o menos nosotros de todas nuestras aeronaves con equipamiento de navegación nocturna? Tú sabes que los desastres casi siempre son en la noche o en la madrugada y se necesita esos implementos. Bueno, nosotros de este momento, mi coronel, estamos con mínimo 3 H-145 disponibles, que el uno está orientado a la frontera norte Esmeraldas, el otro a la frontera norte El Aguagrio, y uno que se encuentra acá se encuentra en Taura para lo que es la Sierra Centro y el Austro. Y en cada uno de ellos está cada helicóptero tiene 3 tripulaciones y al momento de lo que conozco, al menos una tripulación sí tiene la habilitación nocturna. Estamos en este proceso justamente de alcanzar esa capacidad de vuelo nocturno mediante el uso del NVG. Gracias. Bien, con la anuencia de mi coronel, espero que haya sido la presentación lo más didáctica posible y les agradezco también a la Fundación Prevención por haberme considerado como facilitador de los conocimientos del SAR aeronáutico en esta noche. Bien, muchísimas gracias, coronel. Su experiencia, su conocimiento, pues ha compartido, le agradecemos infinitamente. Eso sigue alimentando los conocimientos de todos nosotros.